un estudio de caso a través de la metodología cualitativa, la cual se define como el enfoque de investigación que permite explicar cómo y por qué ocurren ciertos comportamientos, prácticas o experiencias a través de la interpretación y comprensión de fenómenos complejos. Por lo tanto, no utiliza datos numéricos. Integrantes del equipo: Jesús Asunción, Guadalupe Olivares, Azucena Rodríguez, Alma Luz, Óscar Uriel, Marta Moreno, María Elena y Roxana Saldaña. El estudio de caso cualitativo es la ansiedad post-huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Por su parte, el método cualitativo permite explorar cómo las personas experimentan subjetivamente eventos traumáticos desde sus emociones, significados y narrativas personales. Se elige un estudio de caso para examinar en profundidad un fenómeno social complejo, que es la ansiedad, en un contexto específico y real, el Acapulco post-Otis. Contextualización del caso. Como antecedentes tenemos que el 25 de octubre del 2023, el huracán Otis impactó Acapulco con un ciclón de categoría 5. En pocas horas devastó viviendas, comercios, hospitales y redes eléctricas. Muchas personas quedaron incomunicadas durante días y con pérdidas materiales totales. La respuesta institucional fue lenta, lo que intensificó el estrés social. Pero veamos cuál es la situación actual. Meses después del huracán, diversos sectores de la población, llámense niños, adultos mayores, mujeres jefas de familia, trabajadores informales, continúan manifestando síntomas de ansiedad persistente, tales como insomnio, irritabilidad, miedo constante, hipervigilancia, incluso pensamientos catastróficos y sensación de desprotección. Ciertamente, el huracán Otis no solo dejó desastres materiales, también traumas en las personas, particularmente en los niños, quienes tienen menos experiencia para manejar situaciones estresantes. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de nervios, inquietud, miedos y temores que intervienen en la vida diaria de todas las personas. Sin embargo, la ansiedad no se expresa ni se vive de forma uniforme. Se ve influida por el género, la clase social, la pertenencia comunitaria, el acceso a redes de apoyo y los recursos culturales disponibles. Desde el punto de vista fisiológico, se define como un sistema que alerta al organismo ante sucesos que lo pueden poner en desventaja. Es un sentimiento displacentero que se acompaña de sensaciones somáticas, como náuseas, palpitaciones, sudoración, cefalia, necesidad de vaciamiento vesical e incluso diarrea, entre otras. Enfoque holístico. Este enfoque reconoce que la ansiedad post-desastre no puede ser reducida a síntomas clínicos individuales. Se entiende como una respuesta integral del cuerpo, la mente y el tejido social, moldeada por el contexto histórico, económico, emocional y simbólico de cada comunidad. Lo que se busca es observar cómo la ansiedad se manifiesta, se afronta y se resignifica desde una mirada amplia que pueda incluir la subjetividad individual, como las emociones y los pensamientos, las dinámicas familiares y comunitarias, las condiciones materiales como las pérdidas humanas, la pobreza y la falta de servicios. Finalmente, los discursos sociales, que no son otra cosa más que los medios de comunicación, la religión y la política. Objetivo general. Explorar desde un enfoque holístico cómo se experimenta, expresa y afronta la ansiedad en habitantes de Acapulco tras el huracán Otis. Nuestro objetivo general es explorar desde una mirada holística cómo se vive la ansiedad en la población de Acapulco después del huracán Otis. Con esto, no solo nos enfocamos en los síntomas clínicos, sino también en las emociones, pensamientos, dinámicas familiares, redes comunitarias y condiciones materiales que influyen en la experiencia de ansiedad. Queremos comprender de forma integral cómo las personas no solo sienten, sino también cómo interpretan y enfrentan esa ansiedad en un contexto de desastre. Para guiar nuestro trabajo, formulamos 4 preguntas clave. Primero nos preguntamos cómo describen las personas sus emociones y estados mentales después del huracán Otis, buscando conocer de primera mano su vivencia subjetiva. Segundo, quisimos identificar qué factores hacen que la ansiedad aumente o, por el contrario, que se reduzca, tanto en el entorno familiar como en la comunidad.
Tercero, nos interesó observar qué prácticas, ya sean individuales o colectivas, surgen como estrategias de afrontamiento, como por ejemplo reuniones comunitarias, apoyo entre vecinos o actividades religiosas. Y por último, analizamos cómo los discursos provenientes de la religión, la medicina o los medios de comunicación influyen en una manera en la que la gente interpreta su propia ansiedad. Estas preguntas nos ayudaron a estructurar la investigación y a no perder de vista nuestro objetivo central. Técnicas de recolección de información. Para este estudio utilizamos diversas técnicas de recolección de información que nos permitieran captar la experiencia de ansiedad después del huracán desde diferentes perspectivas. En primer lugar, aplicamos entrevistas semiestructuradas a personas afectadas de distintos sectores, incluyendo zonas urbanas, periféricas, jóvenes, adultos mayores y mujeres. Esto nos permitió obtener relatos personales, pero con la flexibilidad suficiente para que cada participante pudiera profundizar en los temas que considerara importantes. También realizamos grupos focales con madres de familia, trabajadores informales y estudiantes. Estos espacios fueron clave para observar cómo la ansiedad se discute y se comparte de manera colectiva. La observación se llevó a cabo en espacios comunitarios, centros de atención y albergues, lo que nos permitió ver las relaciones y dinámicas en tiempo real. Finalmente, analizamos relatos y publicaciones en redes sociales y medios locales, ya que ahí se expresan emociones colectivas y narrativas de trauma que muchas veces no se dicen en un entorno formal. Consideraciones éticas. Un aspecto clave de nuestra investigación fueron las consideraciones éticas, ya que trabajamos con personas que atravesaron experiencias traumáticas recientes. En todo momento priorizamos la protección del bienestar emocional de los participantes. En caso de que surgiera alguna situación de malestar, estábamos preparados para referirlos a servicios psicológicos disponibles en la comunidad. Cada participante firmó un consentimiento informado donde se les explicó claramente el propósito del estudio, el uso de la información y su derecho a retirarse en cualquier momento. La confidencialidad fue fundamental. La identidad de los participantes se mantuvo protegida y sus relatos se compartieron sin datos personales. Además, cuidamos el lenguaje para que fuera respetuoso y sensible a las realidades culturales de cada persona. El enfoque cualitativo permite dar voz a quienes no suelen ser escuchados en contextos post-desastre, comprender cómo se construyen significados colectivos sobre el miedo, el futuro y la esperanza, identificar estrategias culturales de resiliencia, rituales, redes de cuidado, narrativas religiosas o comunitarias. Bueno, actualmente me siento preocupada también porque, o sea, cuando empieza a llover o empieza a hacer mucho aire, o sea, no puede uno evitar la sensación o la angustia de pensar que uno lo pueda volver a sentir o a vivir, porque la verdad es que sí fue fuerte. De hecho, yo, por ejemplo, ya la ventana de su casa ya le puse, la tengo tapada todo desde que empieza a llover, le pongo una tabla y ya no la quito aunque me esté ahogando adentro de calor. Por precaución. Pero por precaución, porque digo, cuando viene el aire, o sea, obviamente entra el agua, entra todo. Entonces, ya me pasó que el año pasado, por ejemplo, empezó a llover fuerte. El día de hoy ya llueve con más viento, o sea, llueve con más fuerza, ya no es así como una caída normal, sino que hace mucho aire. Entonces, es agua, por ejemplo, yo no tengo ventanas, tengo protección y mosquitero. Ok, como la herradura. Ajá, sí, la herrería de afuera y el mosquitero adentro. Entonces, cuando llueve con mucho aire se mete el agua, entonces me inunda la recámara o el cuarto. Entonces ahora por precaución, sí, ya le digo, ya empiezan las lluvias y yo ya tapo. Y no, pues a mí me da angustia porque además siempre estoy sola. Sí. Entonces en la noche, por ejemplo, anoche que llueve, truena y relámpagos y todo, entonces uno está así como que duerme y no, porque estamos así con la sensación de que qué va a pasar, ¿no? En cualquier ratito. Puede descansar. No, ya no se duerme bien, o sea, no, por ejemplo, cuando es de noche y cuando es de día es lo mismo, porque nada más se oye, por ejemplo, los árboles o se ven cómo se hacen con el aire y si se angustia uno. La verdad es que sí es estresante porque, o sea, ya lo vivimos y no nos hemos podido levantar al 100. Entonces el hecho de estar con esa angustia de pensar, híjole, ¿y si vuelve a pasar? Y si vuelve o otra cosa o es más fuerte, emoción, pues sí está ahí el sentimiento de pensar en todo lo que se pierde, o sea, se pierde porque es una pérdida material, sí, todo eso, o sea, crea mucha angustia y crea como la sensación de pérdida. Sí. De pérdida, porque además sí hay pérdidas, o sea, aunque sean emocionales o sean físicas o como quieran, sí hay pérdidas. A lo mejor a uno no le tocó vivir muertes, claro, pero la pérdida material y la angustia, y la angustia de pensar, ay, no, esto, ay, es que si hubiera pasado aquello, o sea, uno trabaja en la cabeza. La mente, Sí. Pues después del huracán Otis, la emoción es sentir miedo que vuelva a suceder un fenómeno natural igual.
Bueno, ahorita ya somos más precavidos, tomamos las indicaciones de Protección Civil cuando llega a pasar, pero sí quedamos con ese temor, ese miedo a que vuelva a suceder un fenómeno natural igual. Un poco de temor, ansiedad también, pero le vuelvo a comentar, tomamos debidas precauciones, medidas, vamos al súper ahora a comprar, preventivas, ir a comprar agua, lo más básico, comida enlatada, si quedamos con esa ansiedad, ese miedo.